Hola, buenos días. Cecilia, no sé si me escuchas. Jessica, Hola Jimena, ¿sí? ¿Me escucha? súper bien, ¿cómo has estado? Muy bien, Gusto verte, aunque sea por de pantalla de manera virtual. Estoy esperando igualmente. que si Cecilia me comente si damos inicio para también presentarla. Así que deja ver qué me señala. Jessica, ¿te parece por mientras probar que puedas compartir sin problema? Bueno, perfecto. Si no se me llega a escuchar bien, me avisan porque estoy en el hospital y estoy usando el Perfecto. internet de acá y por acá, por ahí medio que. No, se ve Ah, perfecta la pantalla. sí, bien. Ahí, Ahí me dice Cecilia que nos ve. bien, genial. ¿Dejo o después vuelvo a compartir? No, si quieres déjalo ahí, así te Bueno, doy tu presentación y damos inicio. Algo me comenta. Pues yo no me veo. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Me Hola, escuchan? sí, perfecto. Bueno, bueno. Buen día. Ustedes saben que... Ahí está, ahí está. Estaba Ahí te con la vemos. cámara. Bueno, Ve- entonces vamos a dar inicio a las jornadas, a estas segundas jornadas internacionales de lactancia materna. Lactancia materna, una mirada interdisciplinaria. Estas son las segundas jornadas internacionales que llevamos a cabo la Universidad Juan Agustín Maza de Mendoza junto con la Universidad Bernardo Higgins de Santiago de Chile. Para nosotros es un placer y un gusto poder trabajar en conjunto con Ximena, porque bueno, de esta manera podemos aunar esfuerzos, podemos llegar también a más gente, podemos compartir miradas distintas y diversas. Durante la mañana de hoy, las ponencias van a estar a cargo de especialistas en la temática de acá de Mendoza y de Santa Fe. Bueno, Jessica Díaz antes era de Mendoza, ahora está en Santa Fe. Adriana Janelli, quien accedió inmediatamente cuando la invitamos a esta disertación que está en el Banco de Leche Humana del Hospital Lago Mayor de acá de Mendoza. Y bueno, Antonella Pay, que es una técnica universitaria en puericultura, que es una de nuestras primeras egresadas acá de la universidad. Así que bueno, bienvenidas a las tres, muchas gracias por acompañarnos en este día que para nosotros es muy especial porque, bueno, nos gusta trabajar en conjunto y poder hacer estos eventos académicos que nos enriquecen a todos. Así que, bueno, Ximena, si vos quieres decir algunas palabras. Y bueno, esta ya es la segunda jornada de un trabajo que se viene realizando, si es que no me equivoco, 2017, con la primera pasantía presencial que tuvieron estudiantes en la UMASA y también tuvimos a los estudiantes de ustedes. La pandemia nos abrió la virtualidad, que nos ha permitido estrechar lazos, mantenernos conectados y la creación de esta jornada internacional, que como bien dijo Cecilia, ya vamos en la segunda versión y que también cada año vamos incluyendo expositores de otros países también, como es Perú y México, que van a estar en el turno de la tarde junto con Chile, que será el bloque PM. Agradecer, por supuesto, siempre a la Universidad UMASA, que en este caso vamos a tener a Jessica, Antonella y Adriana con sus interesantes exposiciones que estoy segura que van a hacer y van a involucrar nueva información al conocimiento, que eso es también lo que buscamos los nutriólogos, los nutricionistas. Así que Cecilia, si quieres presento a Jessica para dar su reseña, que es nuestra primera ponente en el horario AM. Jessica Díaz va a exponer el tema terapia nutricional neonatal enfocado en el uso de la leche materna. Y Jessica es licenciada en nutrición, magíster en nutrición y biotecnología alimentaria
especialista en nutrición pediátrica, nutricionista del servicio de neonatología del nuevo Hospital Iturrape de Santa Fe y ex nutricionista del servicio de alimentación, nutrición enteral y banco de leche humana del Hospital Lago Mangiori de Mendoza, que ahí la conocí a Jessica también y su trabajo destacadísimo que realizó y que lleva realizando ahora en Santa Fe, y actualmente docente universitaria de grado y posgrado y coordinadora de la carrera de nutrición de la Universidad Católica de Santa Fe. Jessica, bienvenida, un gusto. El escenario, la plataforma es tuya, así que te damos la bienvenida para que presentes el tema de hoy. Bueno, Ximena, voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve bien. Perfecto. Si quieres, déjala en modo presentación para, Sí, para... Bien. Ahí sí. Bueno, como dijo Ximena, yo voy a hablar de terapia nutricional neonatal enfocada en el uso de la leche humana. Yo me dedico específicamente a la neonatología, así que es un ámbito en el que venimos trabajando todos los días, y la verdad es que la lactancia materna dentro de lo que es la neonatología es fundamental. La leche humana sabemos que es un fluido complejo que va a proporcionar simultáneamente nutrientes que van a hacer que el niño crezca, y por otro lado, componentes bioactivos, que son todos estos compuestos que le hacen muy diferente a las fórmulas artificiales, que van a facilitar los cambios adaptativos y funcionales necesarios para la transición óptima de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Sabemos que el líquido amniótico tiene una composición muy similar con el calostro, por eso la transición óptima justamente de la vida intrauterina a la extrauterina va a ser la lactancia materna. El uso de leche humana decimos siempre que tiene que ser una prioridad. El amamantamiento y el uso de leche humana a través de un banco de leche autorizado, en el caso de que no se cuente con leche de la propia mamá, que sé que en la tarde van a hablar un poco de bancos de leche también, constituye una de las estrategias, o Adriana en realidad va a nombrar un poco el tema, una de las estrategias para disminuir la mortalidad infantil en el mundo. Y la Academia Americana de Pediatría ya nos dice desde el 2012 que todos los recién nacidos prematuros deben recibir leche humana, y si la leche de la propia mamá no está disponible, la leche humana donada, pasteurizada, de banco de leche, debidamente fortificada, tiene que ser usada para alimentar a estos pacientes. Ahora, sabemos que la leche humana es el alimento idóneo para todo recién nacido, pero ¿qué es lo que realmente la hace tan especial? Si vemos esta imagen, podemos ver, por un lado, la fórmula artificial, que fíjense que es totalmente homogénea, y por otro, una imagen en el microscopio de la leche humana. Fíjense que tiene un montón de componentes y que no es nada, para nada homogénea, que va cambiando todo el tiempo en comparación a una fórmula artificial. Tenemos diferentes tipos de leche humana, que esto ya lo sabemos solo para repasar, que va teniendo una composición única que se va a ir adaptando día a día a las necesidades del recién nacido. Primero el calostro, luego la leche de transición y luego la leche madura, cada uno de estos tipos de leches con sus características particulares. Y hay un montón de factores que pueden modificar justamente la composición de esta leche humana, factores maternos, fisiológicos y de comportamiento, como podemos ver en este gráfico, factores fisiológicos como el estadio del día, el estadio de lactancia, el estadio de enfermedad, factores que tienen que ver con el infante, como el género, el peso de nacimiento, la composición corporal de este niño, factores que tienen que ver con el desarrollo, como la alimentación a libre demanda o el tiempo de alimentación, y muchos factores que tienen que ver con lo materno, como la dieta materna, la edad de la mamá, el índice de masa corporal, es decir, el estado nutricional de esta mamá, la etnia, la ganancia de peso que tuvo durante el embarazo, la presentación de enfermedades metabólicas y la actividad física que tenga esta mamá van a modificar la composición de la leche humana. Como vemos en estos cuadritos, la leche humana es mucho más que nutrición. Yo dije que tenía componentes nutricionales que permitían que el niño crezca, como proteínas, hidratos de carbono, lípidos y todas las vitaminas y minerales, pero también tiene todos estos componentes no nutricionales que son las que la hacen tan diferente a la fórmula artificial y son las que realmente llevan a tantos beneficios, como factores antimicrobianos, hormonas, factores de crecimiento, factores antiinflamatorios,
enzimas que van a permitir que se digiera mucho más fácil, como la alfa-1 antitripsina, que permite que se digiera la proteína, la lipasa estimulada por sales biliares, que permite que se digieran los lípidos, y las amilasas para los hidratos de carbono. Y también tiene transportadores. Tiene lactoferrina, tiene santina oxidasa, tiene glucatión peroxidasa, tiene un montón de transportadores que van a permitir que los micronutrientes sean mucho más biodisponibles. Ahora, los beneficios de la leche humana son enormes para todo recién nacido, y en particular en el prematuro tenemos beneficios a corto plazo y beneficios a largo plazo. A corto plazo, protección contra enterocolitis necrotizante. La enterocolitis necrotizante es una de las patologías más habituales en un paciente neonatal. Protección contra infección y sepsis, mejor tolerancia alimentaria, nutrición enteral completa más rápida, que se asocia a una reducción significativa de sepsis y una estadía hospitalaria más corta. Si contamos con leche humana, ya sea de la propia mamá o de banco de leche, nos animamos a alimentar mucho más rápido, entonces llegamos más fácil al aporte enteral completo, y reducción de los costos sanitarios. Y a largo plazo se ha visto mejoras, que ya vamos a ir viendo en diferentes estudios, en el crecimiento cerebral, maduración más rápida del tallo cerebral, que resulta en un mejor control respiratorio, desarrollo neurocognitivo y crecimiento cerebral, en la función retiniana, disminución de la retinopatía del prematuro y retinopatía menos severa, que también es una patología muy habitual en estos pacientes, supresión del estrés oxidativo, que lleva a menor displasia broncopulmonar o enfermedad pulmonar crónica, que todos los prematuros menores de 1.500 gramos en algún punto llegan a tener displasia broncopulmonar, y menor injuria cerebral de la materia blanca. Y además, a largo plazo también un riesgo reducido de alergia, de enfermedad cardiovascular y de síndrome metabólico. Es decir, que alimentar con leche humana permite la disminución de la morbilidad y de la mortalidad en estos recién nacidos prematuros, y las morbilidades, es decir, las enfermedades que tienen estos pacientes, tienen altos costos económicos también. Por lo tanto, usar leche humana reduce totalmente los costos hospitalarios, que hoy por hoy, al menos en la Argentina, no es poca cosa. Como podemos ver en este cuadrito, muestra la mortalidad relacionada justamente al inicio de la alimentación con leche materna. Si empezamos a alimentar con leche materna en la primera hora de vida, el porcentaje de riesgo de mortalidad es de un 0,7%, en las primeras 24 horas de vida 1,2%, pero a medida que demoramos más en alimentar con leche humana, podemos ver que el riesgo de mortalidad va aumentando. Incluso acá, si no consumiera nada de lactancia materna, a los 5 meses, un recién nacido prematuro tiene un riesgo de un 14,4% de mortalidad. Este estudio nos indica que el 16% de las muertes se pueden prevenir si se da leche materna en el primer día de vida. Y como les dije, tiene beneficios en cuanto a la reducción de riesgo, de incidencia y de severidad de la mayoría de las patologías que son habituales en estos recién nacidos prematuros, y en general todos estos beneficios son dosis dependientes, es decir, a más cantidad de leche materna o más tiempo alimentado con leche materna o mayor exclusividad de leche materna, el riesgo o el beneficio va a ser, en realidad el beneficio va a ser mucho mayor. En patologías como la enterocolitis necrotizante, como nos muestran todos estos estudios, la sepsis de inicio tardío, la displasia broncopulmonar, la retinopatía del prematuro, el neurodesarrollo y menor riesgo de rehospitalizaciones después del alta. Aquí podemos ver dos estudios diferentes que muestran cómo comparan los niños alimentados con fórmulas artificiales versus leche humana, y el porcentaje P, como es significativo a menor enterocolitis, como le dije, menor mortalidad, menor displasia, retinopatía, ductus arterioso persistente y menor riesgo de sepsis de inicio tardío. Este otro estudio nos muestra exactamente lo mismo. Aquí podemos ver también que no solamente, como dijimos antes, reduce la morbilidad o reduce el riesgo de mortalidad de determinadas patologías, sino que reduce mucho los costos también asociados al gasto de estas patologías. En este estudio se pudo ver que por cada 10 mililitros por kilo adicional de leche humana que se daba en estos pacientes, disminuían las probabilidades de sepsis en un 19%, y la diferencia en los costos en la unidad de cuidados intensivos neonatales debido a la sepsis entre los dos grupos
los que habían recibido más cantidad de leche humana, que eran más de 50 mililitros por kilo día, versus los que habían recibido menos cantidad, que eran menos de 25 mililitros kilo día, hacían una reducción de costo por niño en la estadía hospitalaria de $31.514. Con la displasia broncopulmonar pasa lo mismo, ¿sí? Hay una relación dosis-respuesta entre el aporte de leche humana hasta generalmente la edad de término y la reducción de la displasia, y además una reducción de los costos, ¿sí? En este caso, $41.929 por niño al usar leche humana en pacientes que tenían displasia broncopulmonar. Aquí podemos ver cómo es la influencia de la leche materna según la cantidad de volumen que vamos dando. Acá se evaluó las primeras 4 semanas de vida, qué porcentaje o cuántos mililitros por kilo día se daba de leche humana, y se vio que aquellos que recibían más de 50 mililitros por kilo día de leche humana tenían mucho menor riesgo de displasia broncopulmonar y displasia severa o moderada comparado a aquellos que no recibían nada de leche materna. Y en donde más estudios encontramos, tanto en niños prematuros como en niños de término, es en lo que es neurodesarrollo, ¿sí? La exposición temprana y adecuada a la leche humana se asocia a un aumento en el índice de desarrollo mental y en el índice de desarrollo psicomotor, en el índice cognitivo, verbal, visual, de actuaciones conductuales, en el volumen cerebral total y regional, en la microestructura de la materia blanca y en la conectividad estructural y funcional. Me gusta poner esta imagen porque fíjense que uno por ahí no lo puede imaginar. Nosotros en la NEO tenemos prematuros de 24 semanas internados, de 25, de 27, es bastante habitual. Y fíjense cómo es el cerebro, ¿sí? A las 24 semanas, a las 27, y cómo es un cerebro de un niño de término. Nosotros de manera extrauterina tenemos que lograr que este cerebro que vemos de esta manera, como a las 24 semanas, llegue a la edad de término con estas cisuras y estas circunvoluciones, solo con estímulos o con todas las intervenciones que damos en forma extrauterina. La nutrición y el uso de leche humana sobre todo es uno de los recursos que más tenemos como para lograr justamente adecuar ese cerebro, ¿sí? Ahora, en cuanto a resultados de neurodesarrollo, como les decía, hay un montón de estudios, les voy a mostrar algunos. Esto era un estudio que mostraba las dosis de leche humana, cómo impactaban en los resultados del desarrollo neurológico a los 20 meses, es decir, a largo plazo, en lactantes que habían nacido de muy bajo peso al nacer. Las dosis recibidas de leche humana durante la hospitalización se dividió en quintiles. El más bajo recibía poquita cantidad, 4,4 mililitros kilo día, y el más alto recibía hasta 132 mililitros por kilo día de leche humana. Se realizaron pruebas de puntuación cognitiva a los 4, a los 8 y a los 20 meses, y se vio que cada aumento de 10 mililitros por kilo día de leche humana durante la hospitalización en la unidad de cuidados intensivos neonatales se asoció con un aumento de 0,35 puntos en la puntuación de índice cognitivo a los 20 meses, ¿sí? Es decir, que a largo plazo había mejor puntuación de índice cognitivo. Y este estudio también es súper interesante. Fíjense en las figuras. Acá eran prematuros que habían nacido con menos de 33 semanas de gestación y se evaluó la ingesta nutricional desde el nacimiento hasta la alta hospitalaria. En aquellos pacientes que habían recibido más del 75% de los días de internación leche humana exclusiva, que es este primer mapita, ya vemos que hay bastante conexión entre los sistemas neuronales si los comparábamos con aquellos que habían recibido fórmula. Y en aquellos que recibieron, que es el gráfico B, más del 90% de los días de internación leche humana exclusiva, se vio mucho más aún nodos y bordes y redes subcorticales mucho más marcadas, ¿sí? que aquellos que habían recibido solo el 75% de los días de internación. Es decir, que acá queda muy gráficamente demostrado cómo el impacto o el beneficio de la leche humana es dosis dependiente. Más tiempo, más cantidad, mejores resultados. Otro estudio que evaluó también a estos pacientes, a pacientes menores de 30 semanas o que habían nacido con menos de 1,250 kg a los 7 años de edad, y se vio que aquellos que habían recibido más del 50% de la ingesta enteral en días de internación como leche materna, a los 7 años, bueno, a la edad de término se vio que ya tenían mayor volumen de materia gris profunda.
Y a los 7 años de edad, en estos pacientes que habían sido prematuros y que recibieron más cantidad de leche humana, se vio resultados significativos en el coeficiente intelectual, más de 0,5 puntos, en matemáticas, en memoria de trabajo y en la función motora. Y el estudio concluyó que por cada mes adicional de lactancia materna, cualquiera sea la cantidad, se observó un aumento de 4 puntos en la puntuación de coeficiente intelectual verbal a los 7 años, y si eran alimentados de forma exclusiva con leche humana, 8 puntos en la puntuación de coeficiente intelectual verbal a los 7 años. Es decir, que dosis dependiente y además resultados a muy largo plazo. Y aquí ya pasamos a otra de las patologías bastante habituales que les nombré, que es la enterocolitis necrotizante. Este estudio nos mostraba que cualquier cantidad de fórmula artificial recibida durante los primeros 14 días de vida durante la internación aumentaron el riesgo de enterocolitis necrotizante 3,5 veces si lo comparábamos con aquellos que habían recibido leche humana exclusiva. El costo adicional de la enterocolitis necrotizante en este estudio demostró que fue de $43.818, ¿sí? Por haber tenido justamente esta enterocolitis, esta morbilidad, y que por cada mililitro por kilo día adicional de leche humana recibida durante los primeros 14 días de vida, se disminuían los costos de la unidad de cuidados intensivos neonatales, justamente por disminuir esta morbilidad. Aquí lo mismo, nos dice prácticamente lo mismo, pero es otro estudio que por cada aumento del 10% en la ingesta de productos diferentes a la leche humana, es decir, con fórmula artificial, el riesgo de enterocolitis aumenta un 11,8%, la enterocolitis quirúrgica, es decir, aquella que va a cirugía porque se perfora el intestino, un 21%, y el riesgo de sepsis casi un 18%. ¿Cómo actúa la leche humana para prevenir esta enterocolitis necrotizante o tratarla de alguna manera? Si nosotros miramos este gráfico, muestra cuáles son los factores de riesgo que hacen más susceptible a tener enterocolitis necrotizante en un recién nacido prematuro. Podemos ver en el estómago un pH gástrico un pH gástrico alto, una inmadurez de las enzimas proteolíticas, la permeabilidad intestinal está alterada, hay mayor riesgo de traslocación bacteriana, una microbiota intestinal alterada, también la barrera mucosa no es la adecuada, hay una disminución de la motilidad intestinal, el factor agregador de plaquetas también que lleva a una instancia inflamatoria está muy presente, la mucosa está inmadura y hay mayor riesgo de invasión bacteriana. ¿Qué hace la leche humana? Disminuye el pH gástrico, ¿sí? Y facilita la digestión de las proteínas con estas proteasas que yo les decía que tiene la leche humana, disminuye la permeabilidad intestinal, ¿sí? Mejora la microbiota porque aporta justamente una microbiota adecuada y hace que cambie la microbiota intestinal, aporta oligosacáridos que van a hacer que esta barrera mucosa que estaba inmadura tenga una mejor función, previene la invasión bacteriana, aporta acetilhidrolasa que va a bloquear el factor activador de plaquetas, que es el que le mostré acá justamente, que era el que era tan inflamatorio, lleva a madurar la mucosa intestinal, aporta inmunoglobulina A, lactoferrina y células inmunológicas y células madres que van a llevar a una mejor madurez, y además incrementa la motilidad intestinal. Entonces ataca todos los frentes, ¿sí? Como protección para prevenir esta enterocolitis necrotizante. Y siempre hablamos de tenemos que hacer crecer al niño, sobre todo si es prematuro, para que cuando llegue a los 2 kilos se pueda ir de alta, pero ¿a costa de qué hacemos crecer a este niño? Hoy sabemos que la composición corporal o la manera de nutrir a estos pacientes para que tenga una composición corporal adecuada es sumamente importante, porque si no vamos a tener consecuencias a largo plazo. Este estudio mostraba la morbilidad y la mortalidad en adultos que habían nacido prematuros, ¿sí? Se los evaluó entre los 18 y 45 años, se vio cuál era la mayor causa de mortalidad y de morbilidad en estos pacientes y se vio que la mayoría eran metabólicas, ¿sí? Hipertensión arterial, diabetes tipo 1 y tipo 2, desórdenes lipídicos, isquemias, ¿sí? Enfermedades del corazón, bueno, renales, apneas. La mayor causa de mortalidad y de morbilidad entonces estaba enfocada justamente en todo lo que es metabólico.
Se plantearon cuáles son los mecanismos potenciales que podían llevar a mayor riesgo de resultados adversos en estos pacientes y salieron las hipótesis de alteración de órganos y sistemas en la etapa crítica, porque estos pacientes nacieron antes del término, por lo tanto, obviamente, tienen una inmadurez en los órganos y sistemas, una nutrición inadecuada, el deterioro del crecimiento y la composición corporal y las comorbilidades que habían tenido durante la internación, ¿sí? Entonces, es sumamente importante ver de qué manera vamos a alimentar a estos pacientes para lograr una composición corporal adecuada. Y aquí en este cuadrito, como se nos muestra, pueden no tener el catch-up, es decir, el crecimiento recuperacional, o tener un crecimiento recuperacional rápido. Si predomina la masa magra y sobre todo la circunferencia craneana, y hoy por hoy sabemos también que el adecuado crecimiento de la longitud corporal, estamos muy bien. Ahora, si alimentamos y predomina la masa grasa, tenemos mayor riesgo de acumulación de grasa central e insulinoresistencia, se acumula también más grasa periférica y son esos pacientes que después tienen riesgo a enfermedades metabólicas como vimos en el estudio anterior. Este mismo estudio hizo un análisis de toda la literatura publicada desde el año 2020 y vio, en términos generales, para no leer uno por uno, que aquellos que habían sido alimentados con leche humana tenían mayor cantidad de masa magra comparado a aquellos que habían recibido fórmulas artificiales. Cuando reciben en forma casi exclusiva fórmulas artificiales durante la internación, la composición corporal se basa sobre todo en masa grasa, en cambio cuando es con leche humana predomina la cantidad de masa magra, por lo tanto menor riesgo de enfermedades metabólicas. ¿Qué otros estudios interesantes y beneficios interesantes en la neonatal con el uso de leche humana? Bueno, este es un estudio publicado en el 2018 de Keller, que otra de las morbilidades que suelen tener nuestros pacientes son las hemorragias intraventriculares o las hemorragias cerebrales, ¿sí? Que si no son tratadas a tiempo o son muy avanzadas, son aquellos pacientes que después tienen riesgo de tener parálisis cerebral. Bueno, en este caso, en este estudio se usaba leche humana de la propia mamá en forma intranasal, como ven acá en esta imagen, en las fosas nasales se ponían unas gotitas de leche de la propia mamá para tratar hemorragias intraventriculares severas, ¿sí? Grado 3 o grado 4. La leche humana tiene células madres. Una de estas células madres son las neurotrofinas, ¿sí? Las neurotrofinas tienen la capacidad de promover el crecimiento y la supervivencia de las células neuronales. Al parecer, al agregar esta leche humana por las vías intranasal, esas células madres o esas neurotrofinas atraviesan la barrera hematoencefálica y se incorporarían a las estructuras cerebrales para reacomodar o regenerar todo este tejido cerebral dañado. Esa fue como la hipótesis durante los primeros 28 días en estos pacientes que ya tenían la hemorragia, y se vio que en los que habían recibido esta leche humana intranasal tenían una tendencia a una disminución de la severidad de la lesión de la materia blanca, menos porencefalia y menos hidrocefalia, ¿sí? Como conclusión entonces de este estudio, que es muy chiquito y que ahora se está haciendo uno con una N mucho mayor, se vio que la aplicación de leche intranasal temprana podría tener un efecto beneficioso sobre el desarrollo neurológico en lactantes prematuros. Y el año pasado salió uno también enfocado, ¿no? en la neo o en el paciente prematuro para tratar la retinopatía del prematuro usando leche humana como colirio tópico, es decir, como gotitas, ¿sí? En los ojos para reducir la gravedad de esta retinopatía, justamente también por estas células madres que tienen la capacidad de diferenciarse en las 3 capas germinales y al parecer podrían reducir el riesgo de retinopatía grave o de retinopatía que requiere láser. Hizo este estudio en los que a algunos les pusieron unas gotitas de leche humana y a otros un placebo, que era una solución salina normal al 0,9%, y se llegó a la conclusión que el uso avanzado de leche materna recién extraída como gotas para los ojos redujo la etapa avanzada de la retinopatía o la retinopatía que requería láser en pacientes con retinopatía en el examen inicial. Este estudio también es muy chiquito, pero bueno, es como una puerta que se abre para un posible tratamiento. Ahora, ya vimos todos los beneficios que tienen estos pacientes, cómo podemos incorporar leche humana justamente dentro de la neonatología, qué estrategias tenemos.
la calostroterapia, la nutrición enteral trófica y cuando llega la nutrición enteral total, fortificando de manera adecuada esta leche humana. La calostroterapia o el calostro orofaringio o la administración de calostro orofaringio, no sé de qué manera la suelen llamar, es simplemente desde que el paciente nace agregar unas pequeñas gotitas de leche de la propia mamá en la mucosa orofaringia, en la boca, ya vamos a ver de qué manera, para lograr justamente todos estos beneficios. La saliva tiene inmunoglobulina A secretada en el tejido linfoide asociado a la mucosa orofaringia, y cuando se administra calostro o cuando alimentamos a un niño, lo hacemos en general en estos pacientes prematuros por sonda, ¿sí? Por sonda orogástrica o por sonda nasogástrica. Al pasar la leche por la sonda, nos estamos pasando por alto todo el tejido linfoide asociado a la orofaringe, que es el que tendría un montón de beneficios. Se vio que al administrar este calostro directamente en la mucosa oral, se estimula el tejido linfoide asociado a la orofaringe, actúa como barrera evitando la adhesión microbiana a la mucosa, la absorción a través de la mucosa oral induce respuestas inmunológicas y promueve el desarrollo del tracto gastrointestinal. El calostro orofaringio de la mamá va a aportar diferentes componentes como la lactoferrina, las citoquinas y otros factores de crecimiento, los oligosacáridos, que van a ir actuando de diferentes maneras para incrementar la lactoferrina en el sangre del niño, incrementar las interleuquina 10, incrementar las inmunoglobulinas, y todo eso lleva, entre otras cosas, a una reducción del riesgo de enterocolitis. Vamos a ir viendo cada uno de los efectos que produce este calostro orofaringio. Aquí podemos ver que en estos estudios se ve que aumenta el nivel de inmunoglobulina A en la saliva, en aquellos que tienen esta calostroterapia, aumenta la lactoferrina en la saliva también, en la orina aumenta la inmunoglobulina A secretora, la lactoferrina, y disminuye la interleuquina 1B, que sería el proinflamatorio, aumenta el nivel de inmunoglobulina A en la sangre. Ahora, en suero disminuye el nivel también de interleuquinas proinflamatorias y aumenta las inmunoreguladoras, inhibe la secreción de citoquinas proinflamatorias, también modifica la colonización de la boca. Un paciente internado dentro de la neonatología, ¿sí? En general tiende a colonizarse con las bacterias que lo rodean, es decir, las bacterias que están dentro de la incubadora. Al realizar esta calostroterapia logramos justamente que se modifique esta colonización de la boca, ¿sí? Por bacterias beneficiosas. Se reduce el tiempo para alcanzar las tomas enterales completas. Se vio que 10 días menos de demora en la nutrición para alcanzar la nutrición enteral completa en aquellos que recibían calostroterapia, ¿sí? Se reduce la estadía hospitalaria, 15 días menos de media. En algunos otros estudios mostraron 7 días menos, en este estudio del 2019, y 16 días menos en el del 2017. Menos tiempo con CPAP, es decir, con oxígeno, ¿sí? También en aquellos que recibieron calostroterapia, 12 días comparados a 19 días en los que no lo recibieron. Disminuye la incidencia de neumonía asociada a ventilador, es decir, la neumonía asociada a estar en respirador. También, aquí como podemos ver en este metaanálisis, ¿sí? En aquellos que recibían la calostroterapia. Menos incidencia de enterocolitis necrotizante, también estadísticamente significativa, ¿sí? Y ahorro, otra vez, ¿sí? Otra vez disminución de los costos, 1 mililitro por kilo día de calostro en los primeros 14 días, reducción de $534 de ahorro, una reducción de 4 días en la estadía hospitalaria de 23 a 19 días, da lugar a un ahorro de 17% basado en un costo medio de $1.500 por día, nos decía este estudio, es decir, está menos tiempos internado, obviamente que los costos van a ser menores. Y además se vio mayores tasas de lactancia a las 6 semanas y al alta, ¿sí? En aquellos que recibían la calostroterapia. ¿Cada cuánto administrar estas gotitas de calostro en la boca del bebé? Bueno, la verdad es que no hay nada uniforme. Los diferentes estudios muestran, algunos inician apenas nace, otros a las 48 horas, otros a los 2 días, algunos lo hacen con calostro congelado, otros con calostro fresco, algunos cada 2 horas, cada 3 horas, cada 6 horas.
Hay estudios que lo hicieron durante 2 días, 5 días, 7 días, otros hasta alcanzar la nutrición enteral completa, así que esto es muy variable y cada unidad de cuidados intensivos neonatales tiene que protocolizarlo y ver de qué manera lo hace, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Iniciamos lo antes posible, con calostro de la propia mamá, ya sea fluido, lo ideal es apenas se saca el calostro de la mamá, y si no, no contamos con ese calostro por algún motivo, congelado, ¿sí? El calostro es importante que se sepa que se debe administrar en el orden que se produce, incluso si se ha congelado previamente. Lo hacemos durante los primeros 15 días de vida y antes de cada administración de este calostro, le acercamos en una gasita embebida con esta leche de la propia mamá, acercamos a las fosas nasales del lactante para estimular la fase cefálica de la alimentación, porque hay estudios que muestran la importancia también de estimular el olor y el sabor en estos pacientes, ¿sí? Otra cosa importante, no poner chupete y evitar la aspiración oral en 30 minutos posteriores a la administración de este calostro, justamente para que se mantenga dentro de la mucosa orofaringea. ¿A quiénes? A todos los pacientes que no están recibiendo el pecho de la propia mamá por algún motivo, pero sobre todo a los menores de 1.500 gramos, con 0,2 mililitros de leche materna cada 3 horas, 0,1 en cada carrillo, y además, bueno, en todo recién nacido privado del contacto con el pecho materno. Si empiezan a hacer pecho estímulo, es decir, que empiezan a chupetear la teta de la mamá, ya no necesitamos hacer esta calostroterapia porque se está colonizando con las bacterias que tiene la mamá en el pecho, ¿sí? Eso entonces como primera estrategia y en simultáneo con la nutrición enteral que va a ir por sonda. La nutrición enteral trófica es también otra de las estrategias, que es administrar pequeños volúmenes de leche humana o de fórmula si no tuviéramos leche humana, de 10 a 24 mililitros por kilo día durante los primeros días de vida para estimular el tracto gastrointestinal inmaduro en pacientes que tienen nutrición parenteral. ¿Sí? Lo que busco es estimular la mucosa intestinal, por más que el mayor aporte se esté dando por nutrición parenteral, no menos de 10 mililitros por kilo día, porque si no, no hace un efecto trófico. Iniciar lo antes posible, dentro de la posible apenas nace, continuar por 3 a 5 días a medida que vamos avanzando con la alimentación, y lo ideal siempre va a ser con leche humana. Y por último, la fortificación de la leche humana, cuando ya tenemos todo el aporte por vía enteral en este paciente, está recibiendo solo leche materna. Sabemos que la leche humana es el alimento ideal para todo recién nacido, pero en el prematuro. Si no la fortificamos, si no le agregamos un fortificador de leche humana, que es un polvito con multicomponentes que tiene vitaminas, minerales, calorías, proteínas, no llegamos a cubrir el requerimiento. Así que debemos fortificar en todos los menores de 1,8 kg al nacer, y es fundamental en los menores de 1.500, o en los mayores de 1.800 gramos que requieran más de 2 semanas de nutrición parenteral con alto riesgo, o que tengan un crecimiento subóptimo, o con una capacidad limitada para tolerar el volumen para cubrir los requerimientos, por ejemplo, no sé, un paciente con displasia o un paciente con una cardiopatía. En ellos, por más que sean más grandes, podemos fortificar. ¿Cuándo y cómo? Cuando ya llegamos a un aporte enteral de 50 mililitros por kilo, podemos agregar el fortificador. Si la tolerancia no es muy buena, podemos esperar un poco más. ¿Y hasta cuándo? Está medio controvertido, pero por ahí la bibliografía nos dice hasta alcanzar un peso de 3,6 kg o hasta las 52 semanas de edad gestacional. Y como vemos en este gráfico, a veces en los que pesan menos de 1 kilo, además de agregar fortificador, tenemos que agregar aparte un suplemento proteico para cubrir el aporte de proteínas, que es mucho más alto en estos pacientes. Bien, bueno, no sé si hay preguntas. Voy a revisar, Jessica, si en el chat hay alguna pregunta. No hay nada. Y tampoco aquí en el ítem que tenemos disponible para preguntas y respuestas, tampoco hay ninguna pregunta. Ahí están comentando en el chat: excelente presentación, Jessica, muchas gracias. Me sumo a las palabras de Valentina, con toda la evidencia. Tamara dice todo muy claro, actualizado, súper, muchas gracias. Julie, excelente.
muy buena recepción y también comparto, Jessica, los comentarios. Ahora, en esta nueva etapa laboral en donde estás trabajando, diferencias, similitudes con el antiguo lugar geográfico, comportamientos similares o ves alguna diferencia? Con el antiguo lugar geográfico, sobre todo la humedad, digo, a nivel personal. Acá hay mucha humedad y Mendoza tenía un clima más lindo. No, a nivel laboral, la verdad que yo en Mendoza trabajaba en un banco de leche humana. Acá todavía no contamos con el banco de leche humana, así que en forma personal tuve que aprender a que las fórmulas no eran tan dañinas si no se contaba con leche humana, a como que esto que antes por ahí al contar con un banco de leche era todo mucho más sencillo, bueno, alimentábamos más fácil, nos animábamos, y acá no lo tengo. Tuve que aprender que igual hay que alimentar a los niños desde el primer momento, así que si no contamos con leche de la mamá, recurrir a la fórmula, trabajar con muchas más estrategias para que las mamás se saquen leche y se pueda contar de alguna manera con esta leche materna. Pero bueno, nada, diferente en ese sentido, pero la población es bastante similar. Ay, felicitación y bueno, creo que ese también es el rol de los nutricionistas, las nutricionistas, de ir también adecuándonos de acuerdo a la situación hospitalaria, la organización, en la clínica en donde nos encontremos, dado también las características propias de cada lugar. Así que nuevamente, Jessica, te felicito, éxito en este desafío y muchas gracias nuevamente por estar en la jornada y por saludar. Así que Gracias. entonces, para continuar, también lindo desafío, también comentan antes que te vayas, Jessica, la creación de un banco por allá, comenta otra de las asistentes u otro de los asistentes. Está construido, solamente que falta que compren el equipamiento y bueno, el tema del personal, pero el proyecto está, así que esperemos que se cumpla en poco tiempo. Esperamos que en la próxima jornada, en la tercera versión, veamos la experiencia que están teniendo allá con los nuevos equipos. Mucho éxito también te mandan en estos nuevos desafíos. Gracias, Jessica, nuevamente. Patricia López fue la que comentó del banco de alimentos de allá. Gracias, Patricia.